Libro de Génesis capítulo 1, el verso 2. Hoy quiero mostrarles los estados de la palabra profética. Dice la palabra de Dios, ahí es un versículo muy famoso: y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo estaba la tierra en su inicio? Desordenada y vacía. Dígale que está a su lado: desordenada y vacía. ¿Cómo está el mundo hoy? Y este versículo tiene ¿cuántos millones de años? Lo desordenado y vacío de nuestras vidas puede ser mudado, cambiado o transformado por una palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ayúdeme a predicar. Porque desde el inicio de todas las cosas, cuando el Señor hizo la creación, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Todas las cosas, según la Escritura, fueron creadas por Dios, para Él, sustentadas por Él. Satanás, luego de ser echado del reino de los cielos, desordenó y dejó vacío todo lo que Dios había creado. Por eso, después del versículo que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ahí pasaron millones de años. Y luego dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Todo el principio de Dios para nuestras vidas es dejarlo en principios perfectos, conforme a su palabra, conforme a los principios que Él ha determinado para nosotros. La familia tiene unos patrones, unos principios. Su vida física tiene unos principios estructurales que están soportados en todo un sistema esquelético u óseo. ¿Sabía usted eso? También está sustentado en un sistema nervioso central. También tiene todo un sistema circulatorio, todo un sistema muscular, todo un sistema de piel. En fin, su vida tiene principios y sistemas que lo hacen como usted es. Dios hizo todas las cosas ordenadas, llenas de su presencia, de Él mismo. Pero Satanás siempre va a querer dar a tu vida desorden y que quede vacía. Porque Satanás no ha venido sino para tres cosas: robar, matar y destruir. En esas tres funciones, ¿qué quedará en orden y qué quedará lleno? ¿Cuántas de nuestra vida, de nuestros días, quedaron vacíos y desordenados en nuestra vida antigua? ¿Aló? Borrachos, fornicarios, adúlteros, mentirosos, homosexuales, lesbianas, prostitutas. Y de todo eso el Señor nos llamó con amor admirable y ahora nos ha hecho sus hijos. Esto es admirable de parte de Dios. Eso lo dijo Pablo: en otro tiempo vosotros erais. No nos enorgullecemos de eso, mas nos orgullecemos ahora de que tenemos la plenitud de Cristo en nosotros por una palabra de vida que llegó a nosotros. Entonces, en medio del orden y de la llenura de su presencia, Satanás vino y colocó todas las cosas en caos y en desorden. Y el siguiente versículo del libro de Génesis, si no estoy mal, el verso 3, dice lo que Dios hizo por primera vez en la humanidad, en la creación de ese momento. ¿Qué es lo primero que Dios hace? ¿Cuál es el primer ejercicio? ¿Cuál es la primera acción de Dios? Ahí está en el verso 3. Abra su Biblia y subráyelo. Dice la Biblia: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el verso siguiente, ¿qué dice? ¿Qué es lo primero que Dios hace? No, habla. Lo primero que Dios hará para tu vida es darte una palabra. Cuando usted como padre se dirige a sus hijos, usted debe darles siempre primero una palabra, no un pensamiento telepático. Usted tiene que darles una palabra.
El principio rector para nosotros entonces es que los estadios de la palabra de Dios, los estadios de la palabra de Dios o los estados de la palabra profética se basan en, número uno, en que siempre hay una palabra de parte de Dios. Siempre habrá una palabra de parte de Dios, se lo repito. Cuando Dios habló con el pueblo de Israel, le dijo: mira, estas son las palabras y mis bendiciones a la obediencia. Y estas son mis palabras y también los resultados a la desobediencia. Él nunca ha dejado las cosas al azar. Él nunca ha dejado las cosas sueltas. Dios siempre ha sido muy claro y muy preciso con nosotros. El hombre sujeto a autoridad y que era autoridad sabía que si él daba una orden a sus muchachos, a sus siervos, bajo quienes tenía órdenes, ellos harían conforme a esa palabra. Los guerreros de David, cuando él tuvo ese deseo de beber agua del manantial, eso fue orden, y aunque estaba en campo enemigo, ellos cumplieron ese deseo, esa palabra. Dios siempre te dará una palabra aún en el valle más difícil, y esa palabra te hará vivir. Se le dijo a Aarón: esa vara va a reverdecer. ¿Y qué pasó con la vara? ¿Y dónde se metió esa vara? ¿En dónde se guardó esa vara? En el interior del arca del pacto. Ahora, esto es muy curioso. La vara que habla de autoridad, que estaba seca, pero por la palabra de Dios reverdece. Esto es imposible. Corte usted un árbol, ya no tiene savia, ese árbol está destinado a podrirse, ¿sí o no? Ayúdeme, ¿sí o no? Sí. Yo he hecho el ejercicio muchas veces y eso nos sirve a nosotros ahí en la finca para tener leña seca para el sancochito, para el asado. Ya árbol que se corta del árbol está destinado a morir. Sin embargo, esta vara reverdeció no solamente en el momento, sino que se sostuvo en el tiempo. La palabra que Dios te ha dado se va a sostener. Así se acabe la tierra, los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. Nunca pasarán. Esta es la palabra profética más segura a la cual tú debes estar asido, dice el apóstol Pedro en su segunda epístola. Así que cualquier hombre de nuestra vida existencial aquí sobre la tierra, si no tiene una palabra de Dios, va a morir. Esto es igual al ejercicio de un niño y un padre. El papá le promete un helado al niño y este niño, ¿sí o no?, se va a sostener por la palabra que dijo el papá: te voy a dar un helado. Y este niño le brillan los ojos por el helado, ¿sí o no, mi amigo? Mi papá y mi mamá me dijeron que vamos a comer un helado y esa palabra me va a sostener y me va a alimentar hasta que yo me disfrute el helado. ¿Tienes tú esa palabra en tu vida, en tu espíritu, que te alimenta y te sostiene hasta que disfrutas de esa promesa convertida en una realidad? Rúa es lo que es hoy, lo que sigue creciendo por una palabra profética de Dios. Que cada palabra que sale de la boca de Dios, dice la Escritura, no vuelve a él vacía, sino va y cumple el objetivo para el cual ha sido enviada. Tu fuerza se acabará, tus pensamientos son limitados, tu existencia en la tierra es limitada, pero sus palabras nunca pasarán. Lázaro no tenía esperanza, cuarto día, estaba podrido en vida. Ya estaba muerto, deshecho su cuerpo, colapsado todo su sistema, pero por una palabra tuvo la vida. Por una palabra tenemos la vida. Cada día que tengo la oportunidad de colocar la crema que mi esposa necesita en su hombro, estamos declarando una palabra de vida, una palabra de sanidad,
una palabra de regeneración de sus tendones, de sus músculos, todo vuelve a su orden, de todo su sistema óseo, de su fuerza, de su nervio axial regresa. Y aunque los médicos dicen una cosa, mi Dios es el último que tiene la palabra. Y estos huesos de este valle vivirán. Solamente tú, Señor, lo sabes. Entonces profetiza. Pongo mis manos sobre ella y ella lo sabe, y en el nombre de Jesús esto vuelve a la vida. Yo lanzo la palabra profética, porque los estados de la palabra profética, uno es que tú tienes una palabra de parte de Dios que tienes que soltar en tu boca. Dos, si tú no la sueltas, no habrá una oportunidad. La primera que hizo Dios en la creación fue abrir su boca y declararlo al mundo, al escenario, porque lo espiritual es lo primero que acontece en nuestras vidas. Si el Señor no permitiese abrir los ojos espirituales, usted quedaría espantado de toda la actividad espiritual que acontece en nuestra realidad, aquí en medio nuestro, en medio de las ciudades. El profeta oró a Dios para que su siervo Gehazi se le abrieran los ojos, porque él estaba viendo lo que acontecía. ¿Qué estaba aconteciendo? Que a su alrededor había montones, millones de ángeles que los protegían. Ángeles alrededor de tu vida están. ¿Por qué? Porque Dios ha dado una palabra de protección para ti. ¡Qué tremendo! Que en medio de los valles difíciles que tenemos que pasar y soportar, porque en el mundo tendremos aflicción, pero confíen, yo estaré con ustedes. Les está diciendo que tenemos una palabra profética que tenemos que soltar en nuestra boca, que tenemos que profetizar sobre nuestra ciudad, sobre sus hijos, sobre su propia vida, sobre la circunstancia que está aconteciendo. No importa cuánto tiempo tenga que decirlo, pero usted tendrá que decirlo con fe, y Dios va a hacer lo que va a hacer con esa palabra, pues nunca su palabra ha vuelto a él vacía. Lo segundo del estado de la palabra profética lo encontramos en Ezequiel. Vamos al libro de Ezequiel. En el capítulo 37 dice la palabra en el verso 1 que la mano del Señor vino sobre él, sobre el profeta Ezequiel, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de ¿qué cosa? De huesos. En el verso 2 dice que lo hace pasar cerca de ellos. Estaban secos en gran manera. Y el verso 3 dice: el Señor le pregunta que si esos huesos van a vivir. El profeta contesta que solamente Dios lo sabe. Y por ende, el verso 4, Dios le dice al hombre que haga una cosa. ¿Qué cosa debía hacer él? ¿Qué tenía que hacer? Ahora, ¿qué es profetizar? Profetizar es tomar esa palabra rema que Dios ha dado para ti. Esa palabra que Dios te ha dado inspirada en el Espíritu Santo para que sea soltada en el ambiente espiritual, en la atmósfera donde tú estás, porque esta es una atmósfera, ¿o no? Y es allí donde tú tienes que hacer una tarea. Nadie más la puede hacer por ti. Tú tienes que soltarla. Lo que Dios ha puesto y depositado en tu espíritu, tú tienes que decirlo en el ambiente espiritual. ¿Qué le dijo Dios al profeta? ¿Qué le dijo Dios al profeta? Dígalo fuerte. ¿Qué le dijo Dios al profeta? Profetiza sobre este valle de huesos secos. ¿Para qué tenía que profetizar él? Sigamos la lectura. Dice la escritura que sobre estos huesos. ¿Y qué tenía que decirle a esos huesos?
que tenían que oír la palabra del Señor. Usted va a declarar la palabra profética más segura que es la Escritura. Oh, que por sus llagas tú has sido curado, que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de maldad, que aunque andas en valle de huesos de muertos, vivirán. Y que aunque andes en el valle de la muerte, no temerás más alguno, porque Él estará contigo. Caerán a tu lado 1000, 10,000, mas a ti no llegarán. Él es tu roca eterna, Él es la torre más alta. Es ahí donde tienes que vivir la palabra de Dios. Es donde tu boca toma sentido y se convierte en una trompeta en el ambiente del Espíritu. Pero tú no puedes hacer lo contrario, que es soltar tu boca sin sabiduría. El burro estaba en el caso de Balaán, no en su vida. Comprenda eso. ¿Aló? Bueno, esto es solo para entendidos. Pero ustedes han entendido. Tenemos que actuar conforme a la palabra profética más segura, la que da como tercera cosa el estado de la palabra de vida, de despertar, del llamar al aliento de vida, el rúa de Dios sobre nosotros. Dios le había dado una palabra a Lot y a su familia. Los iba a proteger, los iba a salvar. ¿Qué tenían que hacer? Salir de Sodoma con una condición. ¿Cuál era la condición? ¿Cuál era la condición? No mirar atrás. Ahora yo quiero que piense esta tentación tan tremenda. He estado en Venezuela y he visto los truenos, ¿cómo se llaman estos? Tienen un nombre muy famoso. No han podido explicar lo que acontece allí. Eso, los rayos del ¿qué? Del Catatumbo. Es algo extraordinario. Lo que acontece en los cielos y los movimientos de nubes y colores y todo esto que pasa ahí de los rayos del Catatumbo es algo extraordinario. Y es como que tú estar ahí, te volteen y te digan no mire para atrás. Y tú estás escuchando allá el ¡prum! Y ves por los costados como la luz se alumbra y se mueve y sientes la brisa que viene y tú no puedas mirar. No era fácil, tenían que obedecer. Y es que el llamado de Dios para que una palabra de Dios se cumpla en tu vida es que obedezcas. Muy difícil para nuestras vidas. Dígale a un niño, no raspe el fósforo. ¿Usted qué cree que va a acontecer? Le va a salir una ampollita. ¿Por qué? Porque no obedeció. La gran dificultad de nuestras vidas es caminar por fe, no por vista. Obedecer se llama esto. Mi hermana estaba bajando ayer limones de un árbol que ella no sembró. ¿O sí? Pero estaban ricos. Pero ¿qué ocurre? Que alguien depositó una semilla ahí y ella pueda disfrutarlos con su familia. Alguien debe soltar una palabra para que haya una semilla en el tiempo para sus generaciones. Es lo que tengo que decirle. Por causa de la obediencia de alguien que pudo abrir su boca en el momento específico de Dios, y Dios hizo algo extraordinario. Y ahora ese arbolito está cargado de limones y me dice, bájeme más porque yo quiero dar más. Cuando usted es obediente ocurre igual el mismo escenario. Va a tener semillas para arrancar y dar a otros y dar y dar y dar. Y entre más le haga, más va a producir. Porque por una palabra de Dios, ese valle de huesos secos vivió. Usted también va a vivir.
La tercera cosa del estado de la palabra profética tiene que ver que está en nosotros. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Profeticé pues conforme me mandó, verso 7. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno, hueso con su hueso. Pero no había en ellos espíritu. 8. Y me dijo, verso 9, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho el Señor: espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos. ¿Y qué van a acontecer? Entonces aquí hay algo maravilloso. Si regresamos al libro de Génesis, en medio de todo ese caos, ¿quién se movía sobre las aguas? Así que en medio de las aguas y en medio del caos y en medio del desorden, el Espíritu de Dios tomará esa palabra profética y la volverá una palabra viva. Existía una palabra profética acerca del Mesías, que ninguno de sus huesos sería, ni que su cuerpo vería corrupción. ¿Sí o no? Proféticamente estaba de hacía muchos años. Yo le pregunto, ¿Jesús era hombre, humano o no? Dice la escritura que tenía hambre, que estuvo cansado, que se alimentó. Entonces, ¿sí era humano o no? También que le salió sangre, ¿sí o no? También que le salía agua de su interior, ¿sí o no? Entonces era humano 100%. Sin embargo, era Dios. Explíqueme cómo un cuerpo humano, después de que muere, no se putrefacta. Porque el espíritu de resurrección, que es el Espíritu Santo, lo mantuvo para dar gloria al Padre Celestial. Y si eso hizo con Jesucristo, lo hará contigo también. Porque ¿cómo cree que va a ocurrir el día de la final trompeta? Dice la escritura que el día final, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos a un cuerpo glorificado. No. Usted no ha entendido, porque eso está por acontecer, iglesia. Estamos a la expectativa, y eso tiene un nombre. Estamos ante la inminente salida de la iglesia de la tierra, el rapto de la iglesia por el Espíritu de Dios. ¡Wow! Esto es glorioso. Así que el Espíritu Santo se le ha dado a la iglesia no solamente para que active los dones y ministerios en tu vida, es también como un sello sobre tu corazón, sobre tu cuerpo, sobre tu espíritu, porque el Espíritu es el Espíritu de la promesa que nos llevará a la presencia del Padre Celestial. Oh, gloria a Dios. Y su Espíritu está en ti. El Ruach, la palabra original de ese versículo en el libro de Génesis es Ruach, aliento de vida, soplo de aliento, de algo divino que se introduce en tu ser. Esa es la palabra original en el hebreo, porque usted sabe que el Antiguo Testamento fue escrito en este idioma, pero el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y allí la palabra fue y es neuma, que es espíritu y también aliento de Dios. Entonces lo que viene con la palabra rúa es equivalente e igual en el griego a neuma. Es como decir hay en inglés
y yo en español y eu en portugués. Son 3 idiomas diferentes con un contexto y un valor equivalente igual. Cuando yo digo yo y lo digo en inglés I o lo digo en portugués eu, estoy hablando de yo, de mí. Igual pasa en el sentido de la palabra y del Espíritu Santo de Dios. Sea que sea rúa en el hebreo o neuma en el original griego, usted está viviendo por una palabra del Espíritu de Dios que mora en su vida y que lo va a llevar de esta tierra a la patria celestial. Y mientras eso ocurre, Él va a trabajar en su vida en un proceso de santificación, en un proceso de purificación para que usted sea cada día mejor. Entonces la vida del Espíritu del libro de Romanos capítulo 8 tiene que verse en su vida. Usted no puede seguir siendo por 30 años el mismo que se llama Olafo. Claro que para estas generaciones más nuevas no saben qué es Olafo. ¿Alguien sí sabe qué es Olafo? El vikingo gruñón mal geniado. Usted ya no es así. Las cosas viejas pasaron. Ya no es el vikingo Olafo, ahora es el Hijo de Dios que está cada día a un perfeccionamiento. Tenemos la oportunidad del Espíritu Santo viviendo en nosotros. Entonces no solamente es una palabra, no solamente esa palabra nos resucita, sino que ese Espíritu de vida está en nosotros. Como cuarto, ¿para qué? Para que tengas un resultado. ¿Y esto de qué me sirve? Pues que hay un proceso de un quetzal más otro quetzal te da un resultado final. Una palabra que sale de la boca de Dios en la boca tuya, más el Espíritu Santo de Dios producirá un resultado de vida y no de muerte. ¿Quieres cambios en tu casa, en tu ciudad, en tu propia vida? Permítele una palabra de Dios y entonces tus huesos vivirán. El salmista lo dijo de esta manera: mientras callé, mis huesos se envejecieron. Mientras que si tú hablas, tus huesos vivirán. Hicimos el ejercicio ahí en Guatemala. Porque Rúa no es una persona, Rúa es un equipo de personas ministeriales. Rúa no es un evento, Rúa es el movimiento del Espíritu Santo. Y le enseñamos a la iglesia que cada uno de nosotros tenemos la capacidad de la palabra de Dios viviendo en su espíritu en nosotros de bendecir a otras personas. Y pusimos a la iglesia a orar los unos por los otros, como es nuestra costumbre aquí. Y Dios empezó a despertar ministerios en medio de la iglesia y a ver cosas lindas y maravillosas de las cuales llegarán los testimonios. Pero de algo tan sencillo, pero lleno de fe, Dios puede usarte y Dios te va a usar. ¿Para qué? Para que otros puedan vivir. Y con esto termino. La quinta cosa de todo el estado de la palabra profética para nosotros es que como resultado de mi acción y de mi obediencia, sumada a la obediencia de todo el equipo pastoral y de todo el equipo del ministerial de liderazgo y de la iglesia en general, tiene que convertirse en un ejército grande. Porque la obra, si me la dejan a mí solito, me va a quedar difícil. Intentaré hacerla, no sé cuántos años me tome. Y si solo nos la dejan a nosotros como equipo pastoral, la podremos hacer. Nos quedará todavía difícil, pero no sabemos cuánto tiempo nos va a llevar. Pero si todos hacemos la tarea sumados, entonces veremos un gran ejército
tocando a cada puerta y viendo la manifestación del reino de los cielos a través de su vida, para que las familias conozcan que Jesucristo es el Señor. En algún momento tendremos que hacer una práctica dominical, donde nos iremos puerta a puerta, usted en asocio a otro, de dos en dos, y tocará las puertas alrededor de la iglesia y del parque para contarles de su propia experiencia, y orarás por ellos, y Dios te va a usar en sanidades, en milagros, con una palabra de ciencia, con una palabra de sabiduría. Algo Dios hará a través de ti. Porque el resultado final es que todos vayamos a las naciones, a que el mundo conozca que hay esperanza. Y usted está invitado a eso. Y el profeta vio que después de todo el resultado de esa palabra profética, hubo un ejército grande en extremo. Brasil va a vivir en pocos días, 25 días, su cuarto año Rúa, con el lema un ejército grande en extremo. No solamente va a haber, porque en Sao Paulo es muy grande, son 22 millones de personas, vamos a tener en dos, y está por confirmarse una tercera sede para vivir 3 rúas cada fin de semana para la ciudad de San Pablo. Es decir, que ya no solamente es lo que vivimos el primer año, ya es la sumatoria de muchas más iglesias y de muchos más ministerios que han visto la necesidad de unirse para ganar su ciudad para Cristo. Entonces se convierte no en un equipo, en una persona, sino ya en un ejército grande que va con una palabra de Dios, que va profetizando en su boca, que lleva el Espíritu de Dios, que ve resultados y que se suman otros más para que las ciudades sean cambiadas. Y es lo que tiene que acontecernos a nosotros. Y es ahí donde tú debes despertar y sumarte al llamado de lo que Dios está haciendo. Es ahí donde hoy llamamos a la vida el ministerio, aquello de lo que Dios te ha ungido y te ha llenado. Y es lo que haremos esta mañana. Tendremos que ponernos de pie como un gran ejército que está dormido, llamarlo a la vida para que haya acciones de ejército. Si a los ángeles se le diera la oportunidad de predicar, cosa que no les permitida, un solo ángel en una sola noche, ¿cuántos enemigos mató? ¿Aló? ¿No han pasado por ese pasaje? Más duro, un solo ángel en una sola noche. Y usted tiene el Espíritu de Dios. No, usted no ha entendido. ¿Quién es mayor, Dios, Espíritu Santo o un ángel? Entonces usted alcanzará mínimo 185,000 almas que necesitan saber de que hay esperanza para ellos. Póngase en sus pies, por favor. La palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro, ¿cuál es? La palabra de Dios. ¿Y sus hijos tienen derecho al pan o no? ¿Tienes que orar? Claro que tienes que orar. Y en esa inspiración de la oración, el Espíritu traerá una palabra que te va a sostener. Una palabra que podrá Dios hacer algo a favor de ti. ¿Cómo no orar por una persona que está enferma y declarar la palabra profética más segura? ¿Aló? ¿Cómo no pedir que vengan cuervos para tu sostenimiento? Un acto milagroso de Dios. ¿Aló? ¿Y cómo no clamar por nuestras ciudades de que haya paz, de que haya bendición?
Ahora yo no le estoy diciendo que usted sea supersticioso y coja ahora, no, usted me acaba de escuchar. Y usted necesita así una palabra de Dios en su boca. Usted necesita un contexto. Usted necesita conocer esa palabra que lo está inspirando, que lo está sosteniendo. Porque hoy yo estoy de pie por una palabra de Dios. Cierre sus ojos, por favor. No se trata de una corriente del neopentecostalismo. Se trata de que es una palabra de Dios que puede venir a tu espíritu y puede transformar tu vida, que puede usarte para transformar las vidas de otras personas, donde pondrán las manos sobre los enfermos y ellos serán sanados. Pues su palabra dice: pongan las manos sobre los enfermos y ellos serán sanados.